La siguiente charla es de Rodrigo Ledesma. Rodrigo tiene 2 bachelors, uno en biotecnología y uno en ingeniería química, ambos de la Universidad de Salamanca, en España. Posteriormente hizo un magíster en la Autónoma de Madrid, con también el tema de biotecnología. Y después hizo su doctorado en ingeniería metabólica, también en Salamanca. Posteriormente llegó a hacer un postdoctorado en biología sintética en el INREA, en París. Y bueno, sus temas de investigación son los que nos van a mostrar ahora mismo, pero sobre todo Rodrigo está interesado en la biología sintética, en la ingeniería metabólica, y los modelos metabólicos y el estudio de comunidades microbianas. La plataforma es toda tuya, Rodrigo. Estamos atentos a tu charla. Perfecto, muchas gracias. Y gracias de nuevo por invitarme a compartir un poco con vosotros los resultados de la investigación y un poco el área en general en la que trabajamos. Bueno, voy a hablar de ingeniería metabólica y de la biología sintética y de cómo estas dos disciplinas pueden trabajar juntas para hacer una producción más sostenible en microorganismos. Bueno, como se ha comentado en la presentación, mi grupo trabaja en el Imperial College en Londres. Este es el grupo y este es el campus de la universidad en el que está mi laboratorio, que es el campus de South Kensington. Está junto a una zona llena de museos, de que si habéis estado en Londres probablemente ya hayáis pasado cerca, por el Museo de Ciencias o el Museo de Historia Natural. Está también muy cerca de Hyde Park. Dentro de Imperial, mi grupo está en el departamento de bioingeniería y además en el centro de biología sintética, que es también una especie de instituto interdisciplinar donde hay gente de muchos departamentos que intentan aplicar un poco su disciplina a la biología sintética. Y son tan diversos como gente que están haciendo matemáticas puras, o gente que hace más ensayos clínicos, o más biología, o más ingeniería. Y voy a empezar la charla pues, definiendo estos dos conceptos a los que voy a ir volviendo durante todo el día para aquellos de ustedes que están menos familiarizados con ellos, o para simplemente dar mi definición, porque hay muchísimas definiciones de estos dos conceptos que se solapan, que se entrelazan, y yo creo que está bien que explique un poco lo que significan para mí. La biología sintética es esta disciplina emergente de la biología que trata de traer conceptos de la ingeniería eléctrica a la biología. Y estos conceptos buscan hacer la biología más predecible, más controlable, más estandarizada, más modular. Por otro lado, la ingeniería química también se aplica a la biología, incluso antes de que existiese la biología sintética, en lo que se llama la ingeniería metabólica. Entonces, la ingeniería metabólica también trae conceptos de ingeniería a la biología, pero en este caso más de la ingeniería química. En ingeniería química, ¿no? Esto es un ejemplo de una planta de producción en la que tienes pues, varios reactores donde unos compuestos químicos se van a transformar en productos y así subsecuentemente hasta el producto final. Y esto es precisamente lo que pasa en el metabolismo celular, que unos compuestos químicos, mediante reacciones enzimáticas, se van a convertir en productos, y algunos de estos productos tendrán interés industrial. Entonces, en las plantas de producción, como la que mostraba en el ejemplo de la ingeniería química, pues es al final un intrincado mecanismo entre reacciones químicas que se regulan o que se coordinan a la perfección mediante circuitos eléctricos. Entonces, al final, si buscamos lo que busca mi laboratorio, es esta relación que existe en las plantas de producción actual de la industria química, pero en la biología, intentando buscar esta relación entre el control fino de la expresión génica que nos da la biología sintética y aplicarlo a cambios en el metabolismo que nos puede permitir hacer productos de interés de una forma más sostenible. Entonces, el objetivo final de este área de investigación es mover la economía a una bioeconomía. Entonces, una economía basada en procesos biológicos o al menos procesos que no utilizan
el petróleo como fuente básica de energía. Entonces, una de estas fuentes alternativas es la fuente biológica y una de ellas es la producción en microorganismos. Entonces, los microorganismos naturalmente producen multitud de compuestos y algunos de ellos pueden utilizarse directamente como combustibles, como compuestos farmacéuticos, como materiales, como alimentos, etc. El problema es que lo hacen en cantidades muy pequeñas, tan pequeñas que utilizar muchas veces microorganismos aislados naturalmente para producir un compuesto de interés no es rentable porque tienes que llevar procesos caros y costosos de purificación. Entonces, estos elevados costes previenen que ahora mismo utilicemos la biotecnología tanto como nos gustaría. Sin embargo, gracias a la biología sintética y la ingeniería metabólica, podemos tomar estas capacidades naturales de los microorganismos y mejorarlas para que los flujos metabólicos se optimicen en la producción del compuesto de interés, haciendo todo el proceso final rentable. Entonces, este proceso de mejorar los microorganismos, las cepas microbianas, pues es una iteración cíclica en el que procesa del diseño, construcción, evaluación y aprendizaje. Y en cada vuelta del círculo se mejora la cepa un poco más, se aprende más, se mejora incluso más, hasta llegar a un punto en el que los niveles de producción son suficientes para comercializar el producto de interés. Entonces, aprovecho esta imagen del DBTL Cycle para contaros un poco las técnicas que utilizamos en el laboratorio en el día a día y que están detrás de los ejemplos que voy a mostrar después. Entonces usamos y desarrollamos modelos metabólicos de escala genómica que nos permiten hacer simulaciones y antes de ir al laboratorio intentar averiguar qué genes tenemos que modificar, deleccionar o sobreexpresar. Luego, una vez en el laboratorio, utilizamos distintas técnicas de ensamblaje de ADN, pero principalmente utilizamos Golden Gate. Y después estos nuevos ensamblajes de ADN los integramos en el genoma utilizando otras técnicas como CRISPR. Una vez hemos construido las cepas de interés, las evaluamos a distintas escalas en el laboratorio. Normalmente empezamos con pequeña escala, con microplacas, placas de 96 pocillos, y elegimos las que mejor funcionan, las llevamos a una escala mayor, a Flask, después las llevamos a bioreactor y si es necesario seguimos escalando los bioreactores hasta que sea necesario. Y una vez hemos visto cuánto producimos, pues tenemos la etapa de aprendizaje en la que intentamos mirar si lo que producimos es lo que esperábamos producir, si es más, si es menos, a qué se deben estas diferencias, y a menudo aprendemos mucho de la biología de los organismos con los que trabajamos gracias a esto. Y para esto lo que utilizamos mayormente son técnicas de biología de sistemas, como transcriptómicas, proteómicas o metabolómicas. Y una vez que hemos aprendido esto, normalmente encontramos cuáles son los cuellos de botella o aquellos pasos que todavía no nos permiten producir más. Y entonces empezaríamos una nueva etapa de diseño para solucionar esos problemas y así sucesivamente. Los organismos con los que trabajo en el laboratorio son diversos. Un poco la filosofía del laboratorio es que dependiendo del producto que queremos hacer hay que elegir un organismo u otro. Distintos organismos tienen distinto metabolismo basal y tienen un pool de precursores que es mayor o menor dependiendo de su propia naturaleza y evolución. Entonces, en función de lo que queremos producir, pues es conveniente elegir unos organismos u otros. Algunos de los que más utilizamos son levaduras como Saccharomyces cerevisiae o Yarrovia lipolítica. La Yarrovia lipolítica la voy a introducir un poco más adelante, pero es un organismo que, por ejemplo, acumula gran cantidad de lípidos. Entonces, cualquier producto de los que vamos a hablar a continuación también que derivan de lípidos, pues Yarrovia es un organismo que elegiríamos, ¿no? Si queremos producir etanol o algunos ácidos orgánicos, pues a lo mejor Saccharomyces cerevisiae tiene un metabolismo basal que nos va a ser más sencillo de modificar para producir grandes cantidades. El laboratorio tiene 3 líneas principales de investigación y hoy voy a poner un ejemplo o varios ejemplos de cada uno de ellos para que entendáis un poco en lo que trabajamos. La primera línea de investigación es desarrollar nuevas herramientas para modificar el metabolismo.
Entonces, con todo el boom de CRISPR y nuevas herramientas que se desarrollan casi semanalmente, pues intentamos saber qué es lo próximo que va a pasar o qué es lo que podríamos mejorar y desarrollar las técnicas que esperamos se consoliden para ser usadas en el futuro. Otra de las líneas de investigación está más relacionada directamente con la bioproducción, es en la que colaboramos con más empresas y en la que intentamos maximizar un determinado compuesto que es interesante por ciertas razones. Y el último de las líneas de investigación del grupo es trabajar con comunidades microbianas y específicamente con comunidades microbianas sintéticas que se crean específicamente para procesos biotecnológicos o incluso para procesos biomédicos. No voy a hablar hoy nada de la parte biomédica, pero trabajamos con colaboradores del departamento en modificar, por ejemplo, la microbioma de la piel en distintas enfermedades como la dermatitis atópica o el eczema. Vale, pues comienzo con la primera de las líneas de investigación, que es el desarrollo de herramientas genéticas. Y principalmente trabajamos con CRISPR, con distintos tipos de CRISPR y distintas visiones. Y uno de los proyectos que tenemos activo es la producción de multiplexing CRISPR. Esto es, bueno, si sabéis cómo funciona CRISPR, simplemente es una enzima que une un fragmento de RNA. Este RNA tiene dos partes, una que es la que une a la proteína CRISPR, que puede ser Cas9, por ejemplo, y luego otra secuencia del RNA que es la que une a una secuencia concreta del genoma. Entonces va a dirigir la proteína CRISPR, que te pondrá a tener actividad endonucleasa, va a ser capaz de cortar el DNA en las regiones a las que la dirijamos dependiendo de cómo hayamos diseñado estos guías. Además, estas enzimas pueden, en vez de hacer que sean nucleasas y que corten el DNA, pueden cambiarse su actividad, digamos, inhibiendo la actividad nucleasa y uniendo factores de activación o represión para activar ciertos genes o reprimir otros genes. En un proceso tradicional de ingeniería metabólica, pues normalmente se trabaja con 1, 2 o 3 genes a la vez, ¿no? Construimos un cassette que expresa 3 genes o que selecciona un gen, luego seleccionamos las cepas, las verificamos, volvemos a seleccionar otro gen, volvemos a modificarla y así. Entonces, lo que permite el multiplexing es que podemos modificar a la vez tantas cosas como queramos y la única limitación está en cuántos RNAs guías podemos expresar a la vez. Entonces, para esto hemos hecho un screening de sistemas ortogonales de CRISPR. Son CRISPR que no van a interaccionar con los sistemas endógenos de los organismos de interés y que no van a tener muchos off-targets. Y el reto en este proyecto era cómo hacemos para expresar una cantidad grande de estos RNA guías en la célula. ¿Y por qué esto es un desafío que no esperábamos al principio? Pues un desafío por lo que he comentado antes, de que cada guía tiene una secuencia bastante grande que es repetida. Es siempre la misma para unir a la proteína. Entonces, como tiene una secuencia repetida, no podemos sintetizarla. Entonces, contactamos a todas las compañías que sintetizan DNA y ninguna fue capaz de hacerlo debido a esta alta repetición. Entonces, tuvimos que diseñar desde cero una metodología basada en Golden Gate, que era muy rápida. En 2 días nos permitía construir arrays de RNAs guías y ahora mismo somos capaces de poner hasta 24 en un solo cassette. Lo que esto quiere decir es que en una sola transformación, pues en 2 días de trabajo, puedes conseguir modificar 24 genes en lugar de, como antes, que podíamos modificar 2 o 3 si teníamos suerte. Entonces, esto tiene el potencial de permitir hacernos ingeniería metabólica mucho más rápido que hasta ahora. Y con la idea de hacer esto aún más rápido, pues nos preguntamos si podíamos utilizar automática o los robots para ayudarnos en el proceso. Entonces, lo que estamos trabajando es como que la etapa de diseño, la etapa de construcción, se puede hacer completamente independiente de un ser humano o del estudiante de doctorado. Entonces, lo que queremos conseguir es que simplemente eligiendo el producto que quieres producir y el organismo en el que quieres producirlo,
y la restricción por el momento es que el organismo tiene que tener un modelo metabólico construido. Entonces, este algoritmo va a permitir que se diseñen los genes que se tienen que modificar, que se diseñen los RNAs guías para modificar estos genes que se han diseñado en el modelo metabólico y se reciba directamente la secuencia que se tiene que sintetizar, que se tiene que ensamblar o que se tiene que transformar en la levadura o en la bacteria. Y este proceso de ensamblaje y transformación estamos trabajando para que sea también automatizado. Y un ejemplo de aplicación de esto, en el que acabamos de trabajar y todavía estamos preparando el manuscrito, es la producción de ácido subcínico y modificando muchos diferentes RNA guías, 24 en este caso, a la vez, pues somos capaces de aumentar la producción más de 7 veces. Vale, pues ese era el ejemplo que traía hoy relacionado con herramientas nuevas. Y ahora voy a hablar un poco de procesos biotecnológicos y de más ingeniería metabólica tradicional. Y antes de comenzar, me gustaría presentar esta imagen que siempre presento y que el objetivo de introducirla en las presentaciones es darnos cuenta de que el proceso biotecnológico de producción microbiana no es solamente lo que hace el microorganismo, la conversión de sustrato en producto dentro del bioreactor, sino también la economía del proceso está muy, muy marcada por lo que ocurre antes del fermentador y lo que ocurre después. Entonces, por ejemplo, si conseguimos limitar el coste de los sustratos que utilizamos para la fermentación, el proceso va a ser más económico. O si conseguimos separar el producto más fácilmente del resto de metabolitos en la célula o de las células en general, también vamos a disminuir los costes de producción. Entonces, cuando desarrollamos nuestras cepas, tenemos que pensar no solo en esa maximización del producto del sustrato, sino también en cómo vamos a usar y a lo mejor podemos mejorar esa utilizar otros sustratos. O qué producto vamos a producir y cómo podemos mejorar esa cepa para que el producto, por ejemplo, se secrete al exterior. En esta diapositiva muestro de una forma muy general. Perdona, ¿me escucháis bien? Porque me sale un error o como que mi conexión es inestable. Adelante, Rodrigo. Sí. Vale, perfecto. Vale, pues sí, aquí presento básicamente los distintos compuestos en los que hemos trabajado recientemente de una forma muy general y que van desde la producción de vitaminas o biocombustibles, ácidos grasos poliinsaturados, potenciadores del sabor, compuestos orgánicos, carotenoides, terpenoides, aromas, fragancias materiales, proteínas, y esto lo intentamos hacer también mejorando las cepas para utilizar sustratos baratos como materiales finocelulósicos o almidón. Y traigo aquí tres ejemplos, voy a pasar muy brevemente sobre ellos, y los tres están relacionados con el organismo que introducí brevemente anteriormente, que es Yarroia lipolítica. Yarroia lipolítica es un organismo que naturalmente utiliza ácidos grasos o cualquier compuesto hidrofóbico con mucha eficiencia. Y aquí se puede ver una foto de microscopía electrónica donde Yarroia está comiendo, alimentándose de estos cuerpos lipídicos, estos ácidos grasos que hay en el medio. Y aquí vemos lo contrario, en vez de cómo consume lípidos, cómo produce lípidos. Aquí vemos en verde, está teñido con BODIPI, los lípidos intracelulares de Yarroia, y vemos que una gran cantidad del medio intracelular, del citoplasma, está ocupado por estos cuerpos lipídicos. Entonces, Yarroia es utilizado en los últimos años para estudiar metabolismo lipídico y producir compuestos lipídicos, y conocemos bastante este organismo y tenemos herramientas. Y como los lípidos tecnológicos, se ha propuesto como un ideal para producir industrialmente compuestos hidrofóbicos, como pueden ser distintos compuestos químicos o los biocombustibles.
Pero voy a introducir un poco la historia de Yarrobia. Yarrobia se conoce desde hace muchos años y incluso sus aplicaciones industriales comienzan hace 70 años, en 1950, cuando se empieza a utilizar Yarrobia como fuente de proteína para alimentación animal. Unos años después se identifica que es capaz de producir grandes cantidades de ácidos orgánicos, como ácido cítrico, y también como es capaz de utilizar compuestos hidrofóbicos, se empieza a utilizar en bioremediación. Y es alrededor del año 2000 cuando se empieza a utilizar Yarrobia como plataforma biotecnológica y cuando se empiezan a desarrollar, principalmente en laboratorios en Francia, herramientas de ingeniería genética para manipular el metabolismo de este organismo o simplemente para caracterizar cómo funcionan los genes y enzimas en este organismo. Además, con combustibles alternativos al petróleo, el mundo empezó a ver Yarrobia como el organismo ideal para producir combustible. Entonces, hasta el 7 hay muchísimos artículos donde se busca precisamente eso. Luego, alrededor del 2007, el precio del petróleo cae y se empieza a redefinir las aplicaciones de Yarrobia y ya no solo se busca la producción de lípidos, sino de otros compuestos de alto valor añadido. Y se empiezan a desarrollar herramientas de biología molecular, como Golden Gate, como CRISPR o modelos metabólicos. El primero de los ejemplos es la producción de resveratrol en Yarrobia. El resveratrol es un producto, es un antioxidante que se encuentra en frutos rojos, también en chocolate, y el producto purificado se usa en industria farmacéutica, alimenticia y en cosmética. Y tiene beneficios para la salud como actividad antitumoral, uso antiinflamatorio, diabetes, o en contra de trombosis o el envejecimiento. La Yarrobia no produce naturalmente este compuesto, que como he dicho se produce en plantas, pero la ruta para producir este compuesto desde aminoácidos se conoce. Entonces hay dos rutas descritas, una desde fenilalanina, otra desde tirosina. La de tirosina tiene 3 etapas, la de fenilalanina tiene 4 etapas, que al final producen resveratrol. Entonces probamos a construir las distintas rutas y ver cuál funciona mejor en Yarrobia. Aquí la cepa que llamamos T es la que empieza desde tirosina y vimos que era capaz de producir cantidades significativas de resveratrol. Luego probamos la otra ruta, la que viene desde fenilalanina, que es la que llamamos P, que producía aproximadamente la mitad. Después aumentamos el número de copias de estas dos rutas, de la ruta desde tirosina y la ruta desde fenilalanina. Y vimos que esto aumentó comparativamente a cuando teníamos un solo copia de cada gen. Y luego finalmente construimos una cepa en la que las dos rutas estaban expresadas 2 veces y esta cepa era capaz de producir las mejores cantidades de este compuesto. Entonces, estoy saltando bastante las etapas de caracterización que hicimos de esta ruta en este artículo y voy directamente al final, que es cuando seleccionamos la mejor de las cepas y la llevamos a un bioreactor y optimizamos ligeramente las propiedades del cultivo, caracterizando la aireación o la adición de aminoácidos. Y en este caso la mejor producción llegó a los 0,5 gramos por litro y interesantemente esto lo hicimos desde glicerol, que el glicerol es un compuesto de desecho de la industria del biodiesel. Entonces aquí hago un poco el link con lo que comentaba anteriormente. Tenemos que pensar en la economía global del proceso y utilizar compuestos, o sea, sustratos, fuentes de carbono que son baratas. En este caso, producimos aproximadamente 0,5 gramos por litro. Ahora hemos continuado este proyecto y estamos produciendo varios gramos por litro. Vale, el segundo ejemplo de producción en Yarrobia que voy a contar hoy es betacaroteno. Betacaroteno, este compuesto naranja que todos habéis visto como parte de las zanahorias, por ejemplo, pues tiene propiedades antioxidantes, es precursor de la vitamina A y se usa como colorante natural. Y por tanto tiene aplicaciones en la industria farmacéutica, en cosmética y alimentaria, tanto para alimentación humana como alimentación animal. De nuevo, Yarrobia no produce naturalmente betacaroteno, pero tiene la ruta del megaronato y produce hasta GGPP. Entonces, para producir betacaroteno artificialmente, expresamos 2 enzimas
heterólogas y expresamos también el último paso de la enzima perteneciente a Yarrobia. Y haciendo esto, introduciendo esto en Yarrobia, vimos que empezaba a tomar el color anaranjado característico del betacaroteno. Lo hicimos esto en 2 tipos de cepas. Una era una wild type y otra era una cepa que llamamos obesa porque se había modificado previamente para acumular más lípidos. Entonces aquí esperábamos que, como tanto la ruta del mealunato como los lípidos compiten por acetil-CoA, pensábamos que la cepa que producía menos lípidos produciría más betacaroteno, pero lo que encontramos fue precisamente lo contrario. Cuantos más lípidos, más betacaroteno. Y la explicación que damos a esto es la imagen que tenéis aquí, que los lípidos sirven de plataforma de almacenamiento para el betacaroteno. Entonces el betacaroteno, que es hidrofóbico, se puede acumular ahí sin interferir con otros procesos celulares y no tiene que acumularse en las membranas, por ejemplo. Para optimizar más la producción de betacaroteno, expresamos el gen HMG1 de la ruta del mealunato, que es un conocido regulador de la misma. Y haciendo esto, aumentamos aún más la producción de betacaroteno. Y por último, pusimos otra copia del mismo cassette de los 3 genes de nuevo y vimos que todavía producíamos más. Y el hecho de que todavía nos producíamos más con una segunda copia nos hacía pensar que la expresión de estos 3 genes no está optimizada. De alguna forma, el cuello de botella sigue estando al final de la ruta. Entonces, para optimizar esto, decidimos hacer un ensayo combinatorial donde aprovechándonos de la tecnología Golden Gate para poner de forma aleatoria distintos promotores coordinando la expresión de cada uno de los genes. Entonces, cuando ponías esta librería en un solo tubo, al final lo que se obtiene es todas las posibilidades de combinación de promotor gen terminador. Y modificando Yarrobia con este pool de cassettes, podíamos hacer un screening y ver cuáles producían más carotenoides y luego secuenciarlas y ver cuál es el mejor cassette. Entonces hicimos esto y lo que encontramos es precisamente una variación en los colores de la transformación. Seleccionamos los más naranjas, identificamos los mejores promotores y transformamos esos mejores promotores en la cepa final. Transformamos una copia y 2 copias y vimos que la mejora entre 1 y 2 copias era bastante pequeña. Por lo tanto, podíamos más o menos asumir que ahora el cuello de botella estaba no en el final de la ruta, sino en una etapa anterior. Entonces elegimos la cepa que producía más betacaroteno y la llevamos a un fermentador y fuimos capaces de producir 6 gramos por litro de este compuesto, que es la producción más alta que se ha descrito hasta la fecha. El tercero y último ejemplo de esta parte de la charla es más general y es la producción de lípidos en Yarrobia. Estos lípidos se pueden utilizar, como he dicho anteriormente, como combustibles, como biodiesel, pero también como fuente de ácidos grasos omega 3, micronutrientes, etc. Entonces, son combustibles, son polímeros, algunos de ellos tienen propiedades farmacéuticas y, por supuesto, alimentarias. Entonces, he seleccionado esta historia, aunque es un poco más antigua que las otras, porque vuelve a la relación de la que hablaba al principio, de que hay que pensar no solo en el fermentador, sino en la etapa upstream y en la etapa downstream. En este caso, uno de los factores que se ha determinado como más caros o más costosos en el proceso de producción de lípidos microbianos es la extracción de los ácidos grasos de dentro de la célula. Los ácidos grasos son hidrofóbicos, se acumulan dentro y para extraerlos y para utilizarlos necesitas romper las células y eso requiere energía o enzimas. Cualquiera de los casos es un proceso costoso. Entonces, lo que hicimos aquí fue modificar las rutas metabólicas para producir, en lugar del típico compuesto de almacenamiento que son ácidos grasos neutros, que son triacilgliceroles, que son los que se acumulan en estos cuerpos lipídicos, si los transformamos en ácidos grasos libres, estos ácidos grasos libres, en vez de neutros, son anfipáticos. Tienen una cabeza polar y una cola hidrofóbica. Y esta anfipaticidad les permite atravesar membranas celulares. Entonces, nuestro objetivo fue favorecer la acumulación de estos ácidos grasos libres y lo primero que hicimos fue bloquear la beta-oxidación, la degradación y también la reactivación o el reciclaje de estos ácidos grasos. Y haciendo eso, conseguimos secretar lípidos al exterior celular, ¿no?
Y utilizamos dos distintas estrategias, una en la que acumulamos aún más lípidos intracelulares y degradamos aún más estos lípidos intracelulares para producir más ácidos grasos libres. Y por último, hicimos lo contrario, que no se produjese ningún ácido graso neutro, y sobreexpresamos tiosterasas que convierten ácidos grasos unidos a coenzima A, los transforman en ácidos grasos libres. En los dos casos se secretaron al exterior cantidades de lípidos de aproximadamente 3 gramos por litro. Y lo bueno de esto es que los lípidos se empiezan a acumular en el sobrenadante y cuando adquieres cantidades superiores al gramo por litro, lo empiezan a ver visualmente como los lípidos están flotando en el medio, cómo se acumulan entre sí y cómo es muy fácil de recuperar. Ya no hay que romper las células, no hay que usar enzimas, no hay que usar propiedades físicas o mecánicas. Simplemente puedes coger la parte de arriba del cultivo y ahí están los lípidos flotando. Entonces, de nuevo, fuimos a un bioreactor, escalamos el proceso y aquí puedes ver una yarrobia normal que tiene los lípidos intracelulares y aquí la yarrobia modificada, donde los lípidos intracelulares se están secretando al exterior y la mayoría de los lípidos ahora se encuentra en la fase exterior. Pues con esto conseguimos producir 20 gramos por litro de lípidos y lo que es interesante es que conseguimos producir más cantidad de lípidos que biomasa, algo que es imposible cuando la acumulación es intracelular. Entonces, el porcentaje de la biomasa que es lípidos se había conseguido demostrar en yarrobia hasta un 80%, pero nunca se podía ir más allá del 100%, porque la célula requiere proteínas, requiere DNA, requiere realizar sus funciones vitales. Pero haciendo este desacoplamiento de producción y crecimiento, permitimos producir más de la biomasa que se tenía. Vale, la última de las líneas de investigación de las que voy a hablar es las comunidades microbianas. Y primero voy a introduciros por qué es importante pensar en comunidades microbianas. Y es importante pensar en esto por las limitaciones de no usar comunidades microbianas, las limitaciones de usar sistemas de monocultivo basados en una sola cepa. Y es que a veces no podemos modificar estas cepas tanto como nos gustaría. Y cuantos más las modificamos, pues peor crecen o peor producen el compuesto de interés. Una de las limitaciones que tenemos es que no podemos transferir grandes cantidades de DNA a la célula por limitación de nuestras tecnologías de edición de genomas. A veces no conocemos enteramente la ruta que queremos modificar. Es una ruta compleja, por ejemplo, fotosíntesis. Otras veces, aunque podemos transformar la ruta, los cofactores o precursores que hacen falta para que esa ruta funcione en tu organismo de interés no están presentes, entonces hay que modificar aún más tu ruta. Y cada una de estas modificaciones pues, genera una competición de recursos que al final detrimenta la viabilidad de la célula. Además, los sistemas de monocultivos son más sensibles a perturbaciones, a modificaciones en el ambiente o a nivel genético. Entonces, las soluciones a todo esto pues, van por desarrollar nuevas ingenierías genéticas, tener un mejor conocimiento de cómo funcionan las rutas metabólicas, pero si vemos lo que pasa en los ecosistemas naturales es que siempre son comunidades microbianas. Nunca hay un solo organismo que ha evolucionado para hacer todos los procesos. Entonces, lo que pensamos es que en un futuro la producción industrial ideal será una combinación de procesos que ocurren con distintas cepas que se coordinan y que se crean para maximizar la conversión de los sustratos baratos en el producto de interés. Y luego todo lo que aprendemos sobre estas comunidades microbianas sintéticas se puede usar también para modificar el microbioma humano, en el intestino, en la piel, en la boca, etcétera, pero también para bioremediación o para interacción planta-microorganismo, etcétera. En el laboratorio trabajamos en dos tipos de comunidades sintéticas, lo que llamamos las comunidades completamente sintéticas y las semisintéticas. Las completamente sintéticas, las que voy a empezar, son aquellas en las que las creamos desde cero. Cogemos organismos que en principio no forman una comunidad o que no interaccionan y los modificamos para que lo hagan. Y así trabajamos en organismos como levadura con distintas levaduras, bacterias con bacterias, levaduras con bacterias, cianobacterias con levaduras, cianobacterias con bacterias, etc. Y normalmente lo que estudiamos es la división de tareas de la ruta o crear dependencias para aumentar
la robustez de la comunidad o estrategias para controlar los niveles de cada población dentro de la comunidad. Y además de esto, estamos interesados en aprender cuáles son las reglas de la naturaleza para crear comunidades estables. Y esto lo hacemos a nivel high throughput, y de nuevo utilizando robots que nos ayudan a hacer un screening sistemático de una gran cantidad de microorganismos y que al final nos permite identificar aquellos organismos que crecen mejor cuando están juntos que cuando están separados. Y haciendo esto en una gran cantidad de microorganismos, si es posible, aprenderemos algo más sobre las reglas de cómo tienen que interaccionar las comunidades. Uno de los ejemplos para ilustrar lo que hacemos con, por ejemplo, división de tareas es este proyecto en el que intentamos convertir glicerol, de nuevo glicerol industrial de desecho de biodiesel, en limoneno con un organismo, y luego una levadura puede convertir este limoneno en, por ejemplo, mentol o otros compuestos derivados del limoneno, aromas que tienen un gran valor. Por último, el otro tipo de comunidades sintéticas son las semisintéticas, y que esto consiste en coger una comunidad compleja, aislar un organismo, modificarlo y ponerlo de vuelta en la comunidad compleja y entonces modificar al final el comportamiento de esta comunidad más compleja. Y un ejemplo de esto es el trabajo que hicimos hace unos años en salsa de soja, donde el objetivo de la empresa con la que trabajábamos era disminuir el color negro de la salsa de soja, hacer una salsa de soja que tuviese el mismo sabor, pero que fuese transparente. Y las aplicaciones son principalmente en alta cocina. Entonces, lo que sabemos es que este compuesto oscuro que le da esta característica a la salsa de soja son las melanoidinas, que se producen una reacción espontánea entre aminoácidos y silosa del medio. Entonces, caracterizamos los microorganismos que hacen esta transformación en salsa de soja, identificamos algunos que son capaces de ser modificados y los modificamos para reducir la cantidad de silosa que había en el medio y para atacar directamente estas melanoidinas. Y haciendo eso y utilizando un cocultivo de estas cepas modificadas, fuimos capaces de reducir la producción de estas melanoidinas significantemente. Vale, y por último, ya solamente tengo un último ejemplo de otra de las líneas del laboratorio que, digamos, que encaja en todas las anteriores que he mostrado, y es una colaboración con la NASA en la que tratamos de utilizar ingeniería metabólica para la exploración espacial. Entonces nos alejamos de las aplicaciones que hemos tenido de el planeta más sostenible y pensamos en cómo podemos hacer para ayudar a la colonización espacial o otros planetas o poder viajar más tiempo en el espacio. Entonces, el potencial que tiene la biología sintética en el espacio es que, como he dicho, pues puede producir carburantes, materiales, alimentos o compuestos farmacéuticos. Y se pueden construir in situ, no hay que llevarlos desde la Tierra. Y lo pueden hacer desde usando como fuentes de carbono, por ejemplo, compuestos de desecho generados por el ser humano o los recursos del planeta. Y esto es muy interesante precisamente porque reduce la cantidad de cosas que hay que transportar desde cero. Para que os hagáis una idea, transportar 1 kilogramo de material al espacio cuesta unos $50.000 americanos. Entonces hay un interés en la producción in situ. Y que la biología sintética, como he dicho, en nuestro laboratorio trabajamos en todos estos compuestos que tienen aplicación directa en el espacio. Trabajamos también en el uso de sustratos baratos que se encuentran en estas atmósferas o planetas. Y al final trabajamos con comunidades microbianas que son las que en un futuro, cuando queramos crear un ecosistema nuevo, habrá que establecer. Pero hay un problema con las cepas que tenemos en la Tierra, ¿no? Y es que en todos estos otros planetas o espacios extraterrestres no hay atmósfera, lo que significa hay altas cantidades de radiación. Entonces, en uno de los puestos del laboratorio, la postdoc Ángeles está trabajando en crear estas cepas que producen compuestos de interés y que sean resistentes a estrés oxidativo y a radiación, por lo tanto permitiendo producir compuestos de interés en estas atmósferas menos amigables. Y con todo esto, que me queda un minuto, que es el que voy a utilizar para agradecer
a todo el grupo de investigación sus esfuerzos y sus resultados, muchos de los cuales he presentado aquí. Agradecer también a las agencias de financiación por su apoyo y agradeceros a vosotros por la escucha, por la paciencia y por el interés, y estaré dispuesto a responder a cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias por la charla, Rodrigo. Fascinante yo soy físico de background, entonces la colaboración con la NASA y eso de ver los efectos de la radiación, etcétera, me parece fascinante. Tenemos muchas preguntas ahí en el chat. Te voy a leer las mismas. Cecilia González pregunta, ¿qué papel va a jugar la biología sintética a que los modelos de bioeconomía puedan establecerse en distintos países? Pues yo creo que es fundamental porque lo que permite la biología sintética con la idea de la modularidad es que puedes adaptar sistemas para distintos ambientes, distintos requerimientos. Y, por ejemplo, una de las cosas muy importantes en la biotecnología, que lo hemos mencionado en la charla, es el sustrato que se usa como fuente de carbono. Y este varía un montón de unos países a otros. Entonces, hay países donde hay mucho material celulósico, hay países donde hay mucho azúcar de caña. Entonces, dependiendo de los recursos del país, puedes adaptar una ceba productora a ese país simplemente haciéndola mejor en el sustrato de ese país. Entonces, yo creo que esta modularidad de la biología sintética va a permitir el desarrollo en paralelo en múltiples lugares, dependiendo de los recursos de cada lugar. Perfecto. No sé muy bien si responde eso a la pregunta. Sí, de hecho sí. Bueno, hay muchas preguntas relacionadas, entonces te leo la siguiente. ¿Cuál es la aceptación de las empresas, que las empresas tienen respecto a producir una producción usando la biología sintética? ¿Es algo que dirías tú que ya están listas para hacer o que requiere varias modificaciones en sus plataformas? Pues hay muchas empresas utilizando microorganismos para producir compuestos de interés, algunas ya con productos que se están vendiendo y otras muchas muchas startups que están creciendo con esta idea y muchas empresas consolidadas, grandes multinacionales que tienen su división de biotecnología o biología sintética. Entonces yo creo que es que cuando las grandes empresas están invirtiendo dinero en el sistema, yo creo que es porque merece la pena y porque en los próximos años veremos, yo creo, muchos más productos hechos en microorganismos. Perfecto. Adriana Castaño pregunta, si entendí, con el uso de multiplex CRISPR están haciendo transformación genética de levaduras y otros microorganismos. De ser así, con base en el estado de la discusión en Europa, ¿es esta una limitante para las investigaciones en ingeniería metabólica con CRISPR que ustedes adelantan? No sé si la pregunta va un poco por los temas regulatorios y de patentes. Aparentemente sí, dice el estado de la discusión en Europa. Me parece que es algo regulatorio. Sí. Sí, pues pueden ser dos cosas. Una es el tema de la patente del CRISPR, que es un tema muy controvertido, muy discutido y que está haciendo que muchas empresas no usen CRISPR. Eso puede ser un problema. Por otro lado, en Europa es el sistema de organismos modificados genéticamente está muy regulado y puede ser más problemático que en otras partes del mundo. En el caso de la producción de productos microbianos, es un poco más sencillo porque mientras seas capaz al final de purificar tu producto y de demostrar que no hay restos del DNA modificado o del organismo modificado, el producto en sí no es considerado modificado genéticamente, entonces puede pasar a regulación. Si son cosas para alimentación humana o salud,
es aún más complicado, pero es posible. Vale. Claro, también hay que tomar en cuenta que, claro, por ejemplo, la Comunidad Europea también tendría ya distintos entes regulatorios que, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Ujú. Entonces, quizás hay alguna diferencia ahí, si quieres comentar en ese punto. Pues sí, bueno, hasta hace un año, cuando Inglaterra era parte de la Unión Europea, era exactamente los mismos poderes de regulación y ahora, desde enero con el Brexit, digamos que no estamos muy seguros de... Hasta ahora creo que la regulación va a copiar a Europa, pero se hablaba de distintos partidos políticos en Reino Unido, hablaban de abrirse un poco más a los organismos modificados genéticamente y parecerse un poco más a los países americanos. Vale. Tania Pozo pregunta, ahora que la síntesis de genes es más barata, ¿qué beneficios y limitaciones se encuentran al crear microorganismos con cromosomas sintéticos? Sí, lo del precio del DNA, digamos que ha revolucionado la capacidad de modificar organismos porque es mucho más rápido. Las limitaciones que tiene la síntesis es lo que comentaba antes, que hay cosas que no se pueden sintetizar simplemente por el procedimiento químico de la técnica y las secuencias repetidas es un gran problema. Entonces, siempre de momento con las tecnologías actuales va a ser problemático cualquier cosa que sea repetido, por ejemplo, promotores tienen muchas regiones repetidas, pueden dar errores. Eh, y sin duda el precio del DNA sigue bajando y de 2 años a acá el laboratorio está pagando la mitad por el mismo tamaño de un gen de lo que pagaba hace 2 años. Entonces yo creo que todavía la situación va a mejorar más y las tecnologías de síntesis de DNA están mejorando, así que junto con eso mejorará también la biología sintética. ¿Y cuál es el precio orientativo, sabes? Son céntimos por, por base. Más o menos diría que Por base calculan o por kilo base. por base, céntimos Por por base. base. Entonces, Ok. al final por ejemplo, un gen de una kilobase a lo mejor cuesta 100 libras. Ah, ok. Algo Perfecto. así. Cambiando un poco el tema, hay otra pregunta que dice, ¿usted ve viable la producción de biodiesel a nivel industrial? Eh, es un tema complicado porque se ha trabajado mucho en ello. Cuando comentaba antes que alrededor del 2000, 2007, 2014 se trabajaba mucho en biocombustibles y en ningún caso se ha llegado a rentabilizar el proceso. Y por un lado está que el petróleo es muy barato. Es muy barato en algunos sitios, es más barato que el agua, ¿no? Entonces es imposible tener un proceso que haga biocombustibles que sea más barato que el agua. Pero en un futuro supongo que el combustible, por un lado, será más caro, estará más limitado, o por otro lado, las políticas de cada país intentarán fomentar los biocombustibles y a lo mejor dan un apoyo a las empresas que lo produzcan y en esos casos, eh, como por ejemplo pasa en Brasil, ¿no? En Brasil con el bioetanol y sobre todo el empuje del gobierno al azúcar de caña, pues hace que ahí es uno de los pocos sitios en el mundo donde es más o menos viable producir biocombustible. En el caso del biodiesel es más complicado porque los rendimientos son menores. Ok, perfecto. Bueno, la sesión sigue abierta para preguntas. De hecho, yo también tenía una pregunta. Hacías la analogía de que la biología sintética es, bueno, con circuitos eléctricos, ¿no? ¿Has llegado alguna vez al limitante donde ya los circuitos eléctricos no pueden explicar esta analogía? Bueno, o sea, en realidad eso es como el sueño, ¿no? Ser capaz de programar la biología como programa un circuito eléctrico y está
todavía muy, muy lejos de ello. Y probablemente, en mi opinión, sea como un error intentar eso, ¿no? Porque es un sistema mucho más complejo que probablemente nunca se pueda simplificar tanto como para conseguir esos niveles de reproducibilidad. Entonces, probablemente haya que tomar algunos de esos conceptos, pero modificarlos para el sistema complejo que es la biología, porque al final hay muchos artículos muy buenos donde se hacen circuitos eléctricos o puertas lógicas en microorganismos. En la práctica, todos estos circuitos fallan cuando los dejas correr un tiempo determinado, ¿no? Entonces, y eso se debe simplemente a la heterogeneidad de la biología y a la complejidad. Entonces, probablemente haya que buscar una solución más biológica al problema que eléctrica. Vale, o sea, claro, la lógica de los ceros y unos no llegan a aplicar a un 100%, ¿no? Todavía no. Porque sí, sí, o sea, hay algunos proyectos que incluso tratan de crear el computador bio, ¿no? Es una de las partes más ambiciosas porque dicen que justamente energéticamente hablando, que es el gran tema con los grandes computadores, ya sea cuánticos o etcétera, centros de supercomputación, es muy costoso, pero la energía bio es prácticamente no cuesta mucho, ¿no? Comparada con esos sistemas, es prácticamente cero. O sea, la eficiencia sería ganar un 90% o más. Vale, pero sí hay limitantes entonces, ¿no? Claro, por ejemplo, desde mi punto de vista, un computador biológico, en lugar de intentar conseguir un ordenador como lo conocemos actualmente, movido por la biología en lugar de por los circuitos eléctricos, es un ordenador que tiene células en sus circuitos, digamos, eso para mí es probablemente una aproximación equivocada porque eh, los sistemas son tan diferentes que no se va a poder reproducir lo que ya tenemos con otros sistemas. Sin embargo, no sé si miramos, por ejemplo, cómo funciona el cerebro, ¿no? El cerebro es un computador natural creado por la evolución. Entonces, a lo mejor simplemente aprendiendo cómo funciona el cerebro y siendo capaces de hacer ingeniería copiando los sistemas neuronales, a lo mejor podamos crear algo que sea, utilizando biología, permite hacer cosas de computación compleja. Perfecto. Entre tanto, llega una consulta más de Araceli Tambó. Dice, ¿usted ve viable la producción de biodiesel a nivel? Bueno, eso ya has respondido. Hay otra pregunta, dice, ¿la EU considera los productos de la edición génica como OGMs? Con Brexit, ¿cuál es la perspectiva regulatoria de UK con respecto a productos de edición génica? ¿Son considerados OGMs en UK? Sí, lo he comentado brevemente antes, pero por el momento las regulaciones que hay en UK son las mismas que en Europa. Y como he dicho, si se consigue purificar el producto, se puede vender como si no fuese GMO. Si, si no se consigue purificar, directamente no se va a permitir nunca en Europa. Perfecto. Bueno, Rodrigo, entonces queda agradecerte por tu charla. Ha sido bastante ilustrativa y creo que ha llegado a todos los estudiantes que han participado de la sesión. Y también bueno, a los panelistas nos has ilustrado mucho sobre la biología sintética y entre otros temas que hemos estado conversando. Te agradezco por haber aceptado la invitación y bueno, hasta pronto. Vale, muchas gracias. Muchas Ha sido un gracias. placer.